A esta hora vamos a hablar de un tema de interés general. Los medicamentos inyectables para tratar la diabetes y la obesidad aumentan el riesgo de un efecto secundario poco frecuente, pero que pudiese ser grave, como es la parálisis estomacal. Esto según nuevos datos aportados por la ciencia. Hoy tenemos en Buenos Días a Andreina White. Ella es inmunonutricionista y está con nosotros para hablarnos de manera preventiva. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y gracias por este tema tan interesante y tan en boga, porque la cantidad de gente que se está inyectando lo que es, bueno, Ozempic o Mounjaro, la verdad es que es alarmante y bueno, sería interesante comentar todos los efectos secundarios que sí tienen para que la gente esté al tanto del tema. No está prohibido, incluso hay sistemas de financiamiento para hacerse este tratamiento como una terapia más estética. Hablemos un poco acerca de los posibles efectos secundarios que al parecer no están tan difundidos en este momento. Es decir, la gente se somete a las inyecciones pensando en que todo está bien, está aprobado y no hay riesgos. Exactamente, y efectivamente sí, es un medicamento que originalmente se hizo para la diabetes y para los pacientes con diabetes, efectivamente sí es recomendable porque es mayor el beneficio que el efecto rebote o que los efectos secundarios, pero para todas las personas que están usando abiertamente solo para bajar de peso, que incluso como dices tú, los mismos médicos ya lo están prescribiendo y es parte del sistema público hoy en día, sí es importante que la gente tome en consideración los tres grandes grupos de efectos que nosotros consideramos, entendiendo que el 80% de las personas ya se sabe que manifiestan efectos secundarios, o sea, las personas que lo utilizan manifiestan efectos. Ciertamente la persona pierde de peso muy rápido porque le corta la saciedad, disminuye el apetito y deja de comer, baja las kilocalorías. Y efectivamente sí, la persona rápidamente tiene un aumento de peso, se emociona y dice, wow, esto es una maravilla, pero resulta que tiene tres grandes efectos. Primero, sí hay ya estudios súper confirmados que un alto porcentaje, incluso están hablando de un 80%, sufre de efectos a nivel intestinal. La mayoría de las personas tienen náuseas, disminuyen el vaciamiento gástrico, tienen problemas entonces intestinales, por lo tanto resuelves un problema que es bajar de peso momentáneamente, porque ya vamos al segundo efecto, pero efectivamente estás teniendo problemas digestivos importantes y para nosotros todas las enfermedades comienzan por el intestino y si tú tienes una mala digestión, si tienes efectos como náuseas, disminución del vaciamiento gástrico, no absorción de nutrientes, estás teniendo unos efectos en el fondo también mucho peor. Y efectivamente hay una parte de la población que se inyecta que sí tiene efectos muy graves de parálisis estomacal de consecuencias mayores. Entonces, para nosotros no tiene sentido personas que solamente quieren bajar de peso por algo estético, el precio que pagan a nivel intestinal y la cantidad de inflamación que después se les dispara por tener esta disminución del vaciamiento gástrico y todas las manifestaciones intestinales. En segundo Andreina, lugar, antes de ya se sabe. avanzar, me gustaría saber qué significa esta parálisis y cuáles son los síntomas. No, efectivamente, como dije, el 80% de las personas tienen síntomas intestinales básicos como náuseas y distensión abdominal, no digieren bien. Las personas que me están oyendo, que se lo han inyectado, Okay. seguramente han manifestado sencillamente malestares, pero un pequeño porcentaje, pero importante, está manifestando parálisis cerebral, no, parálisis estomacal, Uh -huh. que sencillamente es como que el intestino colapsa y terminan en la clínica, o sea, terminan en emergencia porque sencillamente el intestino no se les mueve, se paraliza. Imagínense que un músculo se paraliza por completo y no absorbes absolutamente nada, no tienes movimiento gástrico, no tienes procesos digestivos y bueno, personas que terminan incluso, han habido incluso hasta muertes asociadas. Entonces, sí, creo que eso es un porcentaje mucho más poquito, pero sí sucede, pero más que por ese miedo, yo diría que es que el 80% de las personas o más sí tienen afectación de síntomas intestinales en el día a día y están empeorando sus procesos digestivos y por lo tanto nos lleva al punto 2 que la persona disminuye la capacidad de absorción de nutrientes, pierden masa muscular, entonces pierden peso, pero también pierden masa muscular, no únicamente por
nutrientes y afectación del sistema gástrico hace que ni siquiera puedas aumentar a nivel muscular, y tienes deficiencias de vitaminas como vitamina D, vitamina B12, y todas las vitaminas en general, muchos minerales. Las personas están entonces desnutriéndose de alguna manera de nutrientes por esta falta, y ya se están viendo también estos efectos adversos. Por lo tanto, pierdes peso, te ves bien por un periodo de tiempo, pero estás desnutriéndote y estás perdiendo masa muscular. Y sabemos, por ejemplo, que para el envejecimiento, para las personas las mujeres mayores de 40 años, si hay algo importante es tener masa muscular y hacer cosas que nos promuevan la masa muscular, y por el contrario, no jugar con perder masa muscular. Y eso nos lleva entonces también al tercer efecto, y para mí sería el que definitivamente pone en riesgo y en balanza, de verdad vas a ponerte estas inyecciones que primero además son bastante costosas si no tienes diabetes. Yo estoy hablando de las personas que Claro. tienen sobrepeso, porque tienen efecto rebote. Los estudios hablan de que a las 68 semanas de haberse puesto este medicamento, únicamente las personas reducen máximo un 20% de su peso inicial, o sea, vuelven a tener el famoso efecto rebote y vuelves a recuperar al menos, o sea, lo que perderías en tal caso es únicamente un 20% de tu peso inicial. Entonces, efectivamente, sí, y esto solamente se vio en personas que lograron cambios de hábitos y verdaderamente cambiaron su manera de alimentarse. Las personas que volvieron o sea, que volvieron a comer como comían anteriormente, definitivamente tienen otra vez un efecto rebote. Entonces, si te vas a poner esta inyección, tienes que primero saber estas tres consecuencias, y segundo, entender que si igual no haces cambio de hábitos, no haces cambio de alimentación, de conciencia, vas a volver a llegar a tener el mismo peso de antes, y por lo tanto vas a perder el dinero, tu masa muscular y tu capacidad de absorción de nutrientes, y vas a poner en riesgo tu intestino. Entonces, si lo haces, hazlo más bien con la conciencia de cambiar estos hábitos y todo lo que tienes que invertir emocionalmente y conscientemente para que así sea. De ese punto quiero hablar. Me llama la atención y me genera preocupación que la mayoría de la gente que se han inyectado estos productos me dicen, no, es que forma parte del proceso, es decir, se me quita el apetito, me da náusea, me siento llena rápido y termino no disfrutando la comida. Y lo puedes ver por una consecuencia emocional, que es la irritabilidad, la frustración, dolores de cabeza, en fin. Hablemos un poco acerca de esto, cómo este daño en el organismo puede impactar también la parte emocional. Y bueno, este es el tema más fascinante para mí, y es lo que llamamos la inmunonutrición, y es como cuando tú afectas tu intestino, como dices tú, ay, ¿qué importa? Me dan náuseas. No, sí importa muchísimo, porque eso significa que estás generando intestino permeable, o en inglés se dice leaky gut, y cuando generas intestino permeable, todas las membranas de tu cuerpo también generan intestino permeable, o sea, por ejemplo, cerebro permeable. Por lo tanto, tienes entrada de toxinas al cerebro que te producen irritabilidad, mal humor, dolores de cabeza, o sea, fatiga mental, niebla mental. Entonces, insisto, pierdes peso a punta de que después lo vas a recuperar, y en el camino pierdes masa muscular, pierdes capacidad digestiva, y esa capacidad digestiva no es solamente un malestar intestinal puntual que lo atravieso, es que eso te afecta a diferentes órganos como el cerebro, o por ejemplo empiezas a tener manifestaciones en la piel, o empiezas a tener artritis o dolores articulares. Muchísima gente también está teniendo dolores articulares porque desencadenas todo un proceso de que se abre la membrana del líquido sinovial, y aquí entonces todas las toxinas generan inflamación y produces dolores musculares, dolores articulares, toda la parte cerebral. Y es lo que nosotros en NutriWhite nos dedicamos a que la persona entienda que cambiando tu alimentación para sanar tu intestino, en lo que tú sanas tu intestino y lo vuelves a poner no permeable, lo bloqueas otra vez, automáticamente todo el resto de tu organismo empieza también a hacer lo mismo, y dejan de entrar toxinas a tus células, que son las que en verdad generan todas las manifestaciones de dolor. Entonces sí, efectivamente perder peso es importantísimo, porque sabemos las consecuencias del sobrepeso. El exceso de peso trae todos los problemas, incluso también de salud mental y de colesterol y de diabetes y de problemas cardiovasculares. Pero si bajas de peso a punta de inyecciones, igual vas a seguir, y no cambias tus hábitos y sigues comiendo el exceso de azúcar, por ejemplo, o exceso de carbohidratos, que en verdad es lo importante, y sigues teniendo problemas intestinales,
vas a seguir teniendo manifestaciones dentro de tu sistema y no vas a ganar salud. Entonces pierdes peso, pero sin tener salud como tal. Eso me parece un punto bien importante. Vamos a hablar de cómo dejar la adicción por el azúcar, porque a veces podemos dedicar, yo como mamá dedico muchas horas de mi día a cocinar saludable, pero tenemos así como ese bajón de azúcar, como uno le llama, tipo 3 de la tarde, que es que me provoca un dulcito. ¿Qué pasa en nuestro organismo con el azúcar y justamente cómo impacta nuestro organismo negativamente el comer dulces? Bueno, y volviendo un ratico nada más a las inyecciones en parte, o sea, lo que hacen es que te sacian porque de alguna manera generan, o sea, lo que hacen es que activan una cosa que se llama GLP-1 y eso te produce esa saciedad que cuando a las 4 de la tarde, por tener mucho estrés, por ejemplo, y por tener temas con el cortisol, disminuye tu cortisol, se dispara la insulina, te da un bajón de azúcar y tú quieres hacer la alimentación saludable y tú quieres no comer azúcar, pero bioquímicamente se activa tu cerebro reptil y te dice, ve a buscar azúcar y comes y punto. Y seguramente mucha gente se identifica que quieren hacerlo, empiezan la mañana muy bien en su dieta, pero a las 4 de la tarde les da ese bajón efectivamente y por eso es que las inyecciones, la gente está fascinada porque dicen, me quitó esas ganas de comer dulce que tenía a las 4 de la tarde, que era incontrolable porque bioquímicamente te ayuda a través del GLP-1 a controlarte. Entonces, básicamente, yo diría que a grandes rasgos, primero entender el concepto de que es bioquímico, que cuando te dan esos bajones de azúcar hay temas bioquímicos y, por ejemplo, nosotros tratamos mucho lo que es la candidiasis, que es un hongo que todos tenemos a nivel intestinal, pero cuando tienes un sobrecrecimiento, por ejemplo, de la cándida, tienes más tendencia a tener ansiedad y tener antojo por dulces. Entonces, quizás en vez de invertir en inyecciones, que estamos diciendo que al final todos los efectos que tienen, más bien, ¿por qué no invertir en saber si tienes, por ejemplo, candidiasis y que la candidiasis te está llevando a esta necesidad de comer dulces? Eso es lo primero y para nosotros hoy en día todo está basado en el concepto de lo que es la microbiota o esas bacterias, hongos o parásitos que están a nivel intestinal y que generan toxinas y que generan metabolitos que van al cerebro y nos controlan. Y por ejemplo la cándida produce antojo de dulces y muchísimas personas, por ejemplo, con infecciones vaginales recurrentes o no infecciones vaginales recurrentes, pero esa necesidad de azúcar y ansiedad muchas veces tiene que ver con la cándida. Segundo, un truco fácil que todos pueden aplicar es comer proteína en la mañana. Ya se sabe que comiendo altas dosis de proteína, y no solamente huevo, es cuestión de acostumbrarnos a quizás desayunar incluso pollo o carne, o sea, cambiar nuestra manera de ver el desayuno, que sea algo dulcito o harinoso, sino más bien comer mucha proteína en la mañana. Ya se sabe que eso cambia el patrón de adicción y de ansiedad en la tarde, así que todos pruébenlo. Mañana desayunen con proteína y eso digo, no sé, pollo con aguacate y yuca. Y eso se darán cuenta cómo cambia el patrón de ansiedad a las 4 de la tarde. O sea que tenemos por un lado la cándida, por el otro lado comer la proteína en la mañana y por el otro lado entender que, por ejemplo, falta de magnesio. Por eso es que la persona busca mucho el chocolate, porque el chocolate tiene magnesio. Entonces buscar suplementación, nutrientes por el contrario, como magnesio, como triptófano, que también está en la proteína, y el chocolate, por cierto, también tiene triptófano, que te ayuden a regular, por ejemplo, la planta ashwagandha, que son suplementaciones, adaptógenos o nutrientes que te pueden ayudar a tratar de bioquímicamente controlar esa necesidad de azúcar y esa necesidad de dulce para que bioquímicamente lo puedas hacer. Entonces nuestro concepto es no, quítate el azúcar. Todos sabemos que tenemos que quitar el azúcar o por lo menos disminuirla, pero es primero tener las herramientas para poder hacerlo y también entender que bioquímicamente podemos utilizar estrategias que bioquímicamente nos ayuden a estar mejor. Y el último truco que les doy es una planta que se llama berberina. La berberina se parece al Ozempic o al Mounjaro, que lo que hace es que aumenta estos niveles de GLP-1. Así que nosotros en consulta lo que hacemos es más bien dar altas dosis o dosis controladas, pues, pero de berberina, y de esta manera asimilamos un poco lo que hace estas inyecciones, pero de forma natural y duraderas en el tiempo sin los efectos secundarios.
Andrea, si te parece, me gustaría que comentaras con la audiencia de esos testimonios, porque nosotros tenemos la mala costumbre de no esperar y de que queremos ver resultados en corto plazo. Entonces, si tenemos obesidad o sobrepeso, ¿cómo podemos hacer para lograr esos resultados de manera saludable? Bueno, como digo, o sea, primero entender que es un proceso bioquímico y que puedes buscar estrategias más bien bioquímicas que te ayuden a compensarte. Segundo, entender que yo siempre le digo a las personas que tienen sobrepeso que de alguna manera tienen suerte, porque esas personas que son flaquitas y dicen yo como de todo y lo que hago es comer dulces y harinas y yo no engordo, les prometo que esas personas, y si me están oyendo seguramente se identifican, tienen o más procesos de salud mental, o son más ansiosos, o son más depresivos, o tienen más fatiga crónica, o tienen problemas en la piel, o tienen problemas articulares. Lo que quiero decir es que el sobrepeso de alguna manera es un mecanismo de defensa del cuerpo que él tiene cuando tú le lanzas esa cantidad de kilocalorías, de toxinas, de alimentos que en verdad nuestro cuerpo no está preparado y diseñado para procesar, como son los alimentos procesados, los que no vienen directo de la naturaleza, las harinas, los azúcares, y cuando tu cuerpo recibe esto, automáticamente dice, ¿qué hago? Y genéticamente hay personas que tienen la capacidad de engordar y dentro de todo porque el cuerpo dice, y yo lo explico así, prefiero generar células grasas, que es una especie de basurero, y boto mis células grasas para el basurero, y después tengo los efectos del sobrepeso, pero dentro de todo mi cuerpo lo que estaba tratando era de defenderse. Entonces ya no veamos el cambiar la alimentación, y esa es toda nuestra campaña para bajar de peso. Seguimos identificando únicamente alimentación con bajar de peso. Hago dieta porque quiero bajar de peso y resulta que no, hay que cambiar nuestra alimentación, hay que concientizar a las mamás, para los niños, a los colegios, a todo el mundo, de que si cambiamos la alimentación es nuestra primera y mejor medicina, y que cualquiera que sea, si tienes dolores articulares, si tienes dolores de cabeza, si tienes fatiga, si te cuesta pararte en la mañana, si tienes mal humor, si tienes mood swings, o sea, cosas que hemos normalizado, y ni siquiera hablar todos los síntomas intestinales que todo el mundo tiene, o si no es estreñimiento, es acidez o inflamación o te distiendes. Nada de eso es normal, y la alimentación usémosla para nuestra primera y mejor medicina antes de usar fármacos y antes de usar cualquier cosa. Y el problema del sobrepeso efectivamente es un problema, pero es un problema más de todas las manifestaciones de falta de salud que como sociedad estamos teniendo. Entonces es romper el paradigma de que la dieta y la nutrición es para bajar de peso. La dieta y la nutrición es para todo, es para sentirte bien y para remover todos esos síntomas que puedes estar sintiendo actualmente. Andreina, me apunto con una cita desde ya. Me he dado cuenta que lo necesito. Nos despedimos. Era Andreina White de NutriWhite. Allí están las coordenadas para que ustedes puedan hacer su consulta y mejorar sus hábitos alimenticios. Feliz día para ti. Gracias por tu tiempo.